Cordial saludo a los estudiantes que están observando esta presentación, cuyo título es Transición del modelo pedagógico en Colombia. Aquí pretendo explicar los tres aspectos en los cuales se fundamentó el primer modelo pedagógico implementado en Colombia. Y fue así como en el año 1903 el presidente de ese entonces, de apellido Marroquín, tenía el propósito de implementar en Colombia el mejor modelo pedagógico del mundo. Para ello recomendó a sus asesores que visitaran países como Francia, Alemania e Inglaterra y verificaran cuáles eran las materias que se impartían en las escuelas y en qué hacían énfasis. Los asesores encontraron que en Francia el énfasis es en la formación de la persona. Por lo tanto, las materias tenían que ver con la filosofía, con la ética, con la cívica, con la historia, con la cultura. Y cuando revisaron cuál era el énfasis que se hacía en Inglaterra, encontraron que el énfasis era en la transmisión del saber, es decir, en Inglaterra es muy académico, es muy dado a la investigación, a conocer todo de las ciencias naturales, de las diferentes ramas del saber, e impartir ese saber en las escuelas. Y en Alemania el énfasis era en saber hacer, en materias que enseñaban cómo construir o fabricar algo, es decir, cómo llevar a la práctica ese conocimiento consignado en un libro. Entonces el presidente Marroquín dijo, listo, para tener el mejor modelo pedagógico del mundo, pues lo que tenemos que hacer es tomar un poquito del de Francia, un poquito del de Inglaterra, un poquito del de Alemania, y ahí podríamos implementar el mejor modelo del mundo. A partir de ese enfoque, entonces se originaron las escuelas en Colombia. Por una parte, las escuelas normales, donde se formaban los alumnos que posiblemente en su vida adulta quisieran ser profesores. O en la escuela académica se formaban alumnos que en su vida adulta pretendieran ser profesionales, y en la escuela técnica la formación de alumnos que en su vida adulta quisieran ser técnicos. En ese discurrir de los modelos pedagógicos implementados desde 1903 hasta 1974, que el presidente de ese entonces dijo, mire, en Colombia necesitamos formar jóvenes con competencias, destrezas y habilidades que les permitan tener un excelente desempeño en las empresas, porque es que Colombia la debemos conducir por el camino de la industrialización, y para ello necesitamos personas con destrezas, habilidades y competencias. Y fue así como a los diferentes currículums o materias, entonces para darle más oportunidad a las materias que tuvieran que ver con el saber y el saber hacer, se tuvo que desprender del currículum materias que tenían que ver con la formación de personas, es decir, quitar un poco de ética, quitarle espacio a urbanidad, quitarle espacio a la cívica, quitarle espacio a la cultura, para darle espacio a otras materias
que ahondaran en el saber y en el saber hacer. Desde entonces hasta el 2015 han transcurrido, mal contados, 41 años. Lo que vemos aquí es que al implementar una estrategia van a haber unos resultados. Si se quitan materias relacionadas con la formación del ser, vamos a tener unos resultados con las personas, es decir, que se manifiestan en las conductas, se manifiestan en las respuestas de cada ser humano. Entonces lo que encuentro es que en Colombia, las noticias me dicen que Colombia se está desmoronando socialmente. En el 2015 escucho noticias que los padres acuden a la pornografía infantil en busca de recursos. Para ello, es decir, ponen una cámara y venden algunas imágenes con sus mismos hijos para poder tener unos ingresos. Encontramos noticias en Colombia que asesinan 4 niños por un problema de tierras. Encontramos noticias como maltrato, un padre que maltrata a su hija desde los 7 años, le hace creer, la condiciona para que sea su esposa, tiene 3 hijos con ella, y esas son las noticias. Noticias como que todavía se ejerce la prostitución en Colombia porque no hay alternativas de trabajo. Y cada vez las noticias sociales son más crudas y más crudas y más crudas. Yo encuentro que ese es producto de un país que no está formando su gente. Y como si eso fuera poco, en Colombia a lo mejor el país no tiene el propósito de formar su gente, y si tiene el propósito de formarla es con un obstáculo, y el principal obstáculo que encuentra el colombiano para formarse es el económico. Luego hay muchos colombianos que sí quieren pasar por un aula, sí quieren pasar por una escuela, sí quieren pasar por una universidad, pero el primer obstáculo que se encuentran es el económico. Pero hagamos de cuenta que no fue obstáculo económico que les impidió entrar a una escuela o nos impidió entrar a una universidad, sino ese precisamente el método que se aplica en el aula de clase. Entonces aquí también doy explicación de por qué al colombiano no le gusta ser emprendedor e investigador. Es que el método, a pesar de los 35 diferentes modelos pedagógicos que se aplican en Colombia, tal como lo dice mi referente teórico, el profesor Giovanni Gianfrancesco, a pesar de esa diferencia en la aplicación de los modelos pedagógicos, el método que está aplicando el profesor en el aula de clase es el que él denomina el TTS, tiza, tablero y saliva, que es un modelo pedagógico que lo que hace es cercenar la inteligencia creativa e investigativa de los alumnos. Entonces, ahí están las respuestas de la situación en unos aspectos tan importantes en Colombia como son el social, el emprenderismo y la investigación. Seguramente esta apreciación suene un poco general, pero es mi punto de vista, y mi recomendación es que debemos regresar a las materias que formen las personas, que sensibilicen al ser humano, porque, bueno, estamos en un proceso de degradación social que se volverá insostenible en la medida que los modelos pedagógicos no respondan a darle solución a esos problemas. Ya en otro momento, en otra intervención, podríamos buscar cuál es el énfasis que debería ser el modelo para volver y estimular la inteligencia creativa
o volver y estimular esa capacidad de curiosidad, de investigar, que inclusive es un aspecto innato en el ser humano. Es decir, como niños nacemos con un instinto investigador, solo que el modelo pedagógico se encarga es de cercenar todas esas virtudes innatas que tenemos. Por su atención, muchas